911, where is your emergency? She's dead! She's been shot and there's blood everywhere! Durham es una ciudad en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, con una población de 28.500 habitantes. Una tranquila casa alquilada se convirtió en la escena de una terrible tragedia que conmocionó incluso a los policías más experimentados y a todos a su alrededor. Una joven madre, Janet, fue encontrada muerta en un charco de sangre. A simple vista parecía que había sido asesinada a tiros, pero la brutal realidad resultó ser aún más aterradora. No solo le arrebataron la vida a Janet, sino también la de su hijo no nacido. Este impactante evento sembró sospechas en toda la ciudad, y los detectives no tenían idea de que la investigación de este brutal crimen se prolongaría durante años, revelando gradualmente secretos horribles. Según los testimonios de los familiares y amigos de la fallecida, un mes antes de su muerte Janet se había quejado de problemas con su esposo. Según ella, su marido tenía serios problemas mentales, perdía los estribos con demasiada facilidad y perdía el control. Repetidamente declaró que tenía miedo de él y que planeaba dejarlo. La madre de la víctima afirmó que había sido testigo de discusiones entre la pareja en numerosas ocasiones, pero nunca había visto a Raven usar violencia física. Cuando la policía contactó a Raven, él admitió que habían tenido discusiones en varias ocasiones, pero negó rotundamente ser culpable. La fallecida Janet no era solo una víctima de este horrible crimen. Era una joven madre, una esposa amorosa y una mujer que esperaba otro hijo. Su vida, llena de esperanzas y planes, fue brutalmente truncada en un instante. Pero, ¿quién podría haber cometido semejante atrocidad? A primera vista, Raven parecía el esposo y padre perfecto, joven, encantador, activo en los deportes. Entonces, ¿qué sucedió realmente esa fatídica noche? Intentemos comprender este caso tan complejo y confuso. Janet Avaroa vivía con su esposo y su hijo recién nacido en Carolina del Norte en el momento de la masacre. Tenía 25 años, pero en su corta trayectoria de vida había atravesado muchas dificultades. En los últimos años, la joven se había enfocado en construir una familia sólida y ser la mejor madre posible para su hijo. Janet Avaroa nació en junio de 1979 en un pequeño pueblo de Virginia. Su familia era muy numerosa, ella fue la séptima de 10 hijos. La familia pertenecía a la fe mormona, y la religión desempeñó un papel importante en la vida de cada uno de ellos desde la infancia. Desde temprana edad, Janet se destacó por ser fuerte, independiente, amistosa y de mente aguda. Amaba a los niños y siempre soñó con ser madre. Su educación no presentó dificultades, lo que le permitió también dedicar tiempo a los deportes. Durante la secundaria, Janet practicó fútbol, baloncesto y natación, y en la universidad jugó en equipos locales, en particular para la Universidad del Sur de Virginia. Fue en uno de sus partidos universitarios, en 1998, cuando Janet conoció a un joven jugador de fútbol llamado Raven Avaroa, quien formaba parte del equipo masculino de la misma universidad. Los jóvenes conectaron de inmediato y se enamoraron. A pesar de su sociabilidad y apertura, Janet se mantuvo fiel a los principios de su fe y marcó límites en la relación. El noviazgo duró 2 años, hasta que Raven le propuso matrimonio. Janet tenía entonces 20 años, y su prometido era un año menor. Se casaron en agosto de 2000 en el templo mormón ubicado en Washington, D.C. Tras la boda, los recién casados comenzaron a construir su vida juntos. Su primer paso fue buscar trabajo para alcanzar la independencia financiera. Ambos consiguieron empleo como vendedores en una tienda de artículos deportivos, lo que les llevó a mudarse a Durham, en Carolina del Norte. Allí alquilaron una casa en las afueras y comenzaron a trabajar. Aparentemente, eran una pareja feliz. Amigos y vecinos los veían como un matrimonio ideal. Sin embargo, como suele suceder, muchas cosas eran solo fachada. Pronto comenzaron los problemas en la relación. Janet se quejaba con sus familiares y amigos de que Raven la engañaba con diferentes mujeres. Incluso, en una ocasión, él dejó el hogar durante varios días, aunque luego regresó. Esto fue un golpe muy duro para Janet, quien soñaba con tener una familia grande y fuerte. Para ella, la fidelidad era un valor fundamental. Se encontraba en una encrucijada, pues amaba sinceramente a su esposo y no quería separarse de él. La situación se complicó aún más cuando, después de que Raven confesó su infidelidad, Janet descubrió que estaba embarazada. Este embarazo representaba la realización de su sueño de formar una familia grande, pero el comportamiento de su esposo la atormentaba y llenaba de miedo. No quería ser madre soltera, pero tampoco sabía cómo manejar la conducta de Raven.
Durante el embarazo, Janet se acercó más a sus vecinos y encontró en ellos nuevos amigos. Estas amistades incluso intentaron hablar con Raven para convencerlo de que dejara de engañar a su esposa embarazada. Al parecer, sus palabras surtieron efecto, ya que Raven prometió ser un esposo ejemplar. Las cosas parecían haber mejorado, especialmente tras el nacimiento de su hijo, Caden, el 17 de octubre de 2004. Janet se dedicó completamente a ser la mejor madre para su bebé, quien se convirtió en el centro de su vida. No obstante, la familia enfrentaba una crisis financiera. Janet había dejado de trabajar, y el único ingreso provenía del salario de Raven como vendedor, el cual era insuficiente para cubrir las necesidades de los tres. A pesar de la comprensión del propietario de su casa, quien les concedió un periodo de gracia de 3 meses para el pago del alquiler, las dificultades económicas persistieron. Ante esta situación, la pareja no pudieron resolver todos sus problemas financieros, por lo que recurrieron a la iglesia local en busca de ayuda económica. La congregación los apoyó en diciembre de 2004. Sin embargo, la situación empeoró aún más durante este periodo. Su hijo Caden tenía solo 2 meses de edad cuando su padre, Raven, fue arrestado. Raven fue detenido por robar mercancía de la misma tienda de artículos deportivos donde trabajaba junto a Janet. Robó varios trajes deportivos y los vendió en Internet, causando un daño total superior a los $10,000. Por supuesto, fue despedido de inmediato. Janet no pudo soportar la vergüenza por el comportamiento de su esposo y también renunció a su trabajo. Por suerte para Raven, evitó ir a la cárcel, pero fue condenado a pagar $115,000 en restitución a la tienda y a 2 años de libertad condicional. De hecho, ambos padres quedaron sin empleo y sin dinero, con un bebé en brazos. Conseguir un trabajo normal con antecedentes penales era casi imposible para Raven. A pesar de las serias dificultades, la joven familia luchó por salir adelante, aceptando trabajos ocasionales y ayuda de sus seres queridos. Pasaron varios meses en esta situación, hasta que el destino les asestó el golpe más devastador. El 26 de abril de 2005, Janet recogió a Caden del jardín de niños. Juntos fueron a casa para preparar la cena. Más tarde, Raven llegó, cenó con su familia y, después de que su esposa e hijo se quedaron dormidos, salió hacia Morrisville para jugar un partido de fútbol sala local. Al regresar a casa, Raven descubrió una escena horrenda. Janet yacía en el suelo en una posición antinatural, en un charco de su propia sangre, sin signos de vida. Había manchas de sangre por toda la casa, como si un carnicero hubiera pasado por allí. Su pequeño hijo estaba en su cuna, llorando, pero afortunadamente ileso. Raven, en estado de shock, llamó inmediatamente al 911. Dijo a los servicios de emergencia que su esposa había sido atacada, que estaba cubierta de sangre, pero no entendía qué le habían hecho. Presumió que le habían disparado. 911, where is your emergency? My wife is dead! She's been shot and there's blood everywhere. Shot? Yes. Okay, you're gonna have to calm down. How old is your wife? She's 25. I'm sending the paramedics to help you now. Stay on the line. I'll tell you exactly what to do. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, se dieron cuenta de que Janet no había recibido disparos, sino que había sido apuñalada varias veces. La joven madre murió instantáneamente debido a heridas en el cuello. La escena del crimen parecía un matadero, ya que Janet había perdido 1/3 de su sangre. Toda la habitación estaba empapada. Sin embargo, lo más impactante no fue la magnitud del derramamiento de sangre, sino el hecho de que Janet estaba embarazada, y el bebé que llevaba también estaba muerto. La brutalidad del crimen dejó atónitos a los policías, ya que el macabro panorama recordaba a una película de terror. La policía debía determinar quién podría haber cometido un acto tan cruel contra una mujer embarazada. No tenían idea de que la investigación tomaría casi una década. El cuerpo de Janet fue llevado al laboratorio del forense. Según el informe de la autopsia, sufrió 3 profundas puñaladas. Una de ellas estaba en su brazo izquierdo, claramente defensiva. Las otras 2 fueron mortales, una en el pecho y otra en el cuello, esta última cortando una arteria, lo que causó una hemorragia masiva. Janet perdió sangre tan rápidamente que quedó inconsciente en cuestión de segundos y murió en minutos. Debido al pequeño número de heridas, el forense no pudo determinar el orden en que fueron infligidas. Además, le resultó difícil establecer la hora exacta de la muerte, ya que el cuerpo mostraba signos de descomposición, pero la baja temperatura de la habitación pudo haber ralentizado este proceso. En la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima había abundante evidencia, la cual fue recolectada por expertos forenses. Sin embargo,
todo el material requería una investigación exhaustiva. Mientras tanto, la policía comenzó a buscar testigos que pudieran señalar al posible culpable. Uno de los primeros sospechosos en el radar de los detectives fue Raven Avaroa, el esposo de la fallecida, quien pasó a ser objeto de gran atención. El joven padre fue interrogado en múltiples ocasiones. Basándose en su testimonio, los investigadores lograron reconstruir parte de los eventos previos al brutal asesinato de Janet Avaroa. Según Raven, el 26 de abril de 2005 llegó a casa alrededor de las 8 de la tarde y luego viajó a Morrisville para jugar un partido de fútbol sala. Aseguró que no regresó a casa hasta las 10:40 de la noche y, al entrar, llamó a Janet, pero ella no respondió. Raven afirmó que, al no recibir respuesta, subió al segundo piso y encontró a su esposa arrodillada en una postura inusual. Según él, Janet a veces adoptaba esa posición para aliviar los calambres menstruales. Pero cuando encendió la luz, vio una escena aterradora. El suelo y las paredes estaban cubiertos de sangre. Raven volteó a su esposa de lado y se dio cuenta de que estaba muerta. Según los expertos forenses, la posición específica del cuerpo podría haber provocado que la sangre fluyera hacia adelante a través de la herida de arma blanca hasta que el fluido se espesara, algo que podría haber ocurrido durante varias horas. Sin embargo, dada la gravedad de las heridas y la arteria seccionada, la mujer pudo haber sido asesinada solo minutos antes de que Raven llegara a casa. Cuando la policía le preguntó a Raven quién podría ser el autor del crimen, este presentó una teoría inesperada. Sugirió que las dificultades económicas recientes habían afectado a la familia y que, en su opinión, su esposa simplemente no pudo soportarlo y se quitó la vida. Raven aseguró que, poco antes de su muerte, Janet había comenzado a comportarse de manera extraña y a culparse por lo ocurrido, asociándolo con pecados cristianos. La familia y los amigos de Janet rechazaron esta versión de inmediato, calificándola como una mentira absoluta. Ellos conocían bien a Janet y eran algunas de las pocas personas con las que ella hablaba abiertamente sobre sus frustraciones. Nunca mencionó pensamientos suicidas. Además, Janet era profundamente religiosa y jamás habría hecho algo así. Para ese momento, los detectives ya estaban seguros de que Janet no se había quitado la vida. Las heridas que sufrió eran imposibles de autoinfligirse. Además, había pruebas que indicaban claramente que alguien más había estado en la casa durante la masacre. Cerca del cuerpo se encontró una huella de zapato ensangrentada y una huella digital. Ninguna ventana ni puerta estaba forzada, lo que sugería que la víctima permitió voluntariamente la entrada del atacante o que éste tenía acceso a la casa. Tampoco había señales de lucha, excepto por una herida en el brazo de Janet, típica de un intento de defenderse de un golpe. Esto indicaba que el ataque probablemente fue sorpresivo. Raven afirmó que Janet estaba dormida cuando él salió de casa. Curiosamente, las únicas cosas desaparecidas de la casa eran la computadora portátil de Raven y 2 cuchillos de cocina, uno de los cuales probablemente se utilizó en el asesinato. Sin embargo, ningún otro objeto de valor fue tocado, incluidas las joyas de Janet y varios artículos costosos. Esto descartó rápidamente la teoría de un robo. En ese momento, no había pruebas suficientes contra Raven, por lo que fue liberado. Sin embargo, los detectives no descartaron completamente su participación y comenzaron a observarlo más de cerca. Tras el crimen, Raven comenzó a actuar de manera aún más sospechosa. Al día siguiente, empacó sus pertenencias, tomó a su hijo Caden y se mudó a Utah. Si bien esto podría parecer natural, ya que no todos los viudos pueden permanecer en la casa donde ocurrió una tragedia, su comportamiento levantó sospechas. Raven buscaba el apoyo de sus seres queridos y se trasladó al lugar donde vivía su familia. Sin embargo, los hermanos de Raven y los amigos de Janet, que lo vieron después del asesinato, admitieron que no actuaba como alguien que hubiera perdido a un ser querido. Parecía indiferente a lo ocurrido y no mostraba interés en descubrir quién había cometido el crimen. Raven no participó en la elaboración de avisos de recompensa ni en ninguna otra actividad para colaborar con la policía o los allegados de Janet. Simplemente se llevó al niño y no mostró intención alguna de regresar. Los investigadores notaron que desde el principio de la investigación, Raven fue reacio a cooperar y luego simplemente ignoró cualquier solicitud. Mientras tanto, la familia de la víctima dedicaba cada segundo libre a tratar de resolver este sangriento crimen. No pasó mucho tiempo para que la policía encontrara un motivo cuando se enteraron de que después del segundo embarazo, poco antes del crimen, Raven había contratado una póliza de seguro de vida a nombre de Janet por la considerable suma de $600,000. Los policías pensaron que esto era extraño porque la familia tenía serios problemas financieros y nunca antes habían contratado estas pólizas. No había suficiente dinero para las cosas más importantes, pero Raven encontró dinero para pagar las primas.
Además, resultó que el esposo había solicitado el pago a la compañía de seguros justo después del ataque, antes de que la víctima hubiera sido enterrada. Todo parecía sospechoso. Al tratar de averiguar quién era Raven, la policía concluyó rápidamente que desde el principio, su historia sobre su relación con Janet estaba rodeada de mentiras. Durante su relación, él le había dicho que era un devoto mormón e incluso había realizado un viaje misionero a Perú. Estas eran todas mentiras, pero no probaron una conexión directa con el crimen. Durante este periodo, Raven vivía en Salt Lake City, Utah. El joven viudo llevaba una vida tranquila, recibiendo beneficios del seguro y criando a su hijo. Allí, el hombre conoció y comenzó a salir de inmediato con una nueva mujer llamada Vanessa Pan. Su romance se desarrolló rápidamente, ya que la nueva amante era educadora y trabajaba en un jardín de infantes donde el joven padre inscribió a su hijo. Se veían a menudo y rápidamente encontraron un lenguaje común. Vanessa también había sido madre soltera durante los últimos 5 años. Estaba desesperada por encontrar su amor y planeaba dedicarse solo a su hijo, pero Raven era diferente de otros hombres debido a su naturaleza amigable. Era persistente y capaz de atraer atención, volviendo la cabeza de Vanessa y rodeándola de mentiras. El hombre se ganó rápidamente su confianza y confesó a su nueva novia que su esposa había muerto en un accidente automovilístico. En ese momento, Raven no tenía idea de que la familia extendida de Janet estaba observando cada uno de sus movimientos. Ellos pensaban que su comportamiento parecía más que sospechoso. La familia y amigos de la víctima querían averiguar qué iba a hacer a continuación y posiblemente obtener pruebas de su implicación en la muerte de Janet. Los seres queridos de la víctima rápidamente supieron que él estaba mintiendo sobre la muerte de su antigua amante a todos los que le rodeaban, alegando que su esposa había sido asesinada en un accidente. Al principio, la nueva amante del principal sospechoso confiaba completamente en él y no estaba interesada en los detalles del destino de Janet. Sin embargo, gradualmente, la curiosidad se apoderó de Vanessa. Ella pudo encontrar fácilmente información de que la ex esposa del viudo era la víctima de un crimen no resuelto. Supo que Janet murió por 3 puñaladas, pero incluso aquí, Raven logró engañar a la ingenua amante, quejándose de que la policía y el público estaban obsesionados con la idea de acusarlo de la muerte de la madre de su hijo, pero le aseguró que no tenía nada que ver con eso. Su esposa fue asesinada por un ladrón. Sorprendentemente, todo funcionó y su nueva amante le creyó. La familia de Janet se enteró de que el esposo de la mujer fallecida había comenzado una nueva relación. Se pusieron en contacto con su nueva novia, la advirtieron de que Raven podía ser peligroso y le aconsejaron que se alejara de él. Pero la mujer no les creyó, parecía estar completamente encantada por este hombre y tenía una fe total en él. Después de 3 años de su romance, Vanessa y Raven finalmente se casaron. Lo que parecía un verdadero ideal al principio, eventualmente comenzó a parecerse al primer matrimonio de Raven. Su nueva esposa también fue testigo de sus cambios de humor y frecuentes ataques de ira cuando perdía el control. La mujer comenzó a temer por su vida cuando él le levantaba la mano, a veces incluso la amenazaba con violencia. Su matrimonio duró solo 4 meses, cuando su amor llegó a un abrupto final. Vanessa decidió separarse de Raven. Dado que la presión de los detectives no cesaba, Raven decidió hablar con la prensa. El hombre expresó su esperanza de que la policía finalmente resolviera el caso y encontrara al culpable, y luego lo dejaran en paz, pero al mismo tiempo negó completamente su implicación en el crimen. Durante este periodo, un nuevo detective se hizo cargo del caso y estaba decidido a obtener un castigo justo para el asesino de la joven madre. La familia de Janet ayudó activamente a los detectives y cooperó con la investigación. En medio de todo esto, la ansiedad de Vanessa crecía. Ella repetidamente pensaba si su esposo podría haber matado a su primera esposa y comenzó a tener dudas sobre su honestidad. Le parecía a Vanessa que él era bastante capaz de tal atrocidad. La mujer habló con los medios de comunicación. Después, Vanessa confirmó que su ex esposo a menudo se comportaba inadecuadamente. Cuanto más tiempo duraba su relación, más se convencía de que él era bastante violento y agresivo. Aunque Raven rara vez usaba la violencia física contra ella, estaba constantemente en tensión. Según ella, el peor episodio en su relación con él ocurrió en Navidad de 2008, durante otro escándalo provocado por el propio hombre. Él encerró a Vanessa en el baño y dijo que quería golpearla, que la odiaba y que no le importaba si moría. Este fue el punto de inflexión después del cual se separaron. I've been a single mom for 5 years. I know what it takes to raise a child. I thought, maybe I'll give him a chance because, he could be a fantastic father, fantastic husband. He might be.
I finally fell for the nice guy, is what I thought. Los nuevos detectives tomaron la investigación con entusiasmo y tuvieron que reconstruir la cadena de eventos que llevaron a la joven madre a su muerte. También estaban seguros de que Raven Aboa estaba detrás del crimen. El principal problema era la coartada del viudo. En la noche del crimen y en el momento aproximado del ataque a Janet Aboa, él estaba en el estadio jugando fútbol sala. Fue visto por varias personas que testificaron. Además, la huella de la bota encontrada no coincidía con los zapatos del principal sospechoso. Se determinó que la huella de sangre en la puerta tampoco pertenecía al viudo, pero algo en su comportamiento era sospechoso. Los detectives entonces examinaron detenidamente la grabación de la conversación con el despachador de emergencias a quien Raven había llamado. Uno de los principales errores fue que el hombre había llamado a las heridas de puñaladas, heridas de bala, aunque eso era obvio a primera vista. Por supuesto, esto no fue suficiente para presentar cargos, ya que él no era un experto en forense y podría haber confundido las dos, especialmente porque estaba en estado de shock en ese momento. Sin embargo, la policía no le creyó, ya que el joven era muy astuto y probablemente intentaba hacerse el tonto para confundir la investigación. Los nuevos detectives llamaron a Raven para charlar por teléfono y hacerle algunas preguntas. El viudo repitió su historia, pero como antes, no pudo recordar muchos detalles. Esto aumentó la sospecha, especialmente cuando acusó a la policía de incompetencia. Según Raven, faltaban varios cuchillos en su casa la noche del ataque, uno de los cuales él mismo encontró más tarde durante una mudanza. El hombre dijo que la policía no lo encontró porque estaban trabajando de manera inatenta y, en este contexto, dudaba de que fueran capaces de encontrar al culpable. Al mismo tiempo, los detectives estaban seguros de que no podían haber pasado por alto nada. Los oficiales forenses habían pasado demasiado tiempo y examinado demasiado de cerca la escena del crimen. Desafortunadamente, en los años que duró la investigación infructuosa, los nuevos detectives ya no pudieron reconstruir la imagen original del crimen. Los investigadores contactaron a las otras novias de Raven y todas confirmaron que él era muy agresivo y violento, lo que fue la razón de la ruptura de la relación. Los detectives también se enteraron de que antes de salir de la casa la noche del ataque, Raven había encerrado a su perro en el garaje, aunque nunca lo había hecho antes. El hombre no pudo explicar su acción, pero la policía creía que tenía sentido. Raven temía que el perro pudiera defender a su esposa y evitar que cometiera el crimen, así como atraer la atención a la casa con sus ladridos. Los investigadores también descubrieron que el día antes del crimen, el sospechoso había transferido información de su computadora portátil a otro medio. Todo esto parecía una preparación para el crimen, ya que supuestamente la computadora portátil fue robada. Basado en una combinación de nuevas pruebas circunstanciales, el 1 de febrero de 2010, el joven padre fue arrestado bajo sospecha de asesinato en primer grado y extraditado a Carolina del Norte. Sin embargo, el material contra el sospechoso era insuficiente. Todo era circunstancial, por lo que los investigadores continuaron recopilando pruebas para el juicio. Examinaron detenidamente las fotos de la escena del crimen y el cuerpo de la víctima. Cuando los oficiales de policía llegaron a la casa, el nuevo detective notó que había un estuche de lentes vacío y abierto sobre la mesa cerca de la cama. Esto significaba que Janet podría haber estado usando lentes de contacto en el momento del crimen. Sin embargo, los padres de la fallecida afirmaron que ella nunca se iba a la cama con ellos puestos. Janet siempre se los quitaba antes de acostarse, pero Raven le dijo a la policía que cuando se fue al partido de fútbol, su esposa ya estaba en la cama y durmiendo con el bebé, lo que significa que ella tenía que haberse quitado los lentes. ¿Podría esto indicar que ella fue asesinada antes de irse a la cama y antes de que Raven Aboa se fuera al estadio? Desafortunadamente, el médico forense que realizó la autopsia no prestó atención a si la víctima tenía lentes de contacto en los ojos. Esto no se hizo a propósito. A menudo los científicos forenses pasan por alto ciertas pequeñas cosas porque no juegan un papel en las investigaciones. Sin embargo, en esta situación, podrían haber sido pruebas clave de las mentiras de Raven Aboa. Para confirmar o negar esta especulación, era necesaria una exhumación del cuerpo. La familia de Janet estaba dispuesta a favor de esto, ya que desesperadamente querían probar la culpabilidad del perpetrador y obtener justicia para la fallecida. En julio de 2010, el cuerpo fue exhumado y los expertos forenses encontraron lo que parecían ser restos de lentes de contacto en sus ojos. Después del examen forense, fue posible probar este hecho a pesar de que el material se había secado y deformado. Pero se necesitaba una pericia oficial para convencer al jurado. Para este propósito, se llevó a cabo un experimento a gran escala que tomó un año completo. Los especialistas usaron ojos en los que instalaron lentes de contacto,
Luego se sometieron a un procedimiento de embalsamamiento idéntico al que pasan los cuerpos humanos antes del entierro. Como resultado del experimento, fue posible obtener la confirmación de todas las conjeturas. En el momento del asesinato, Janet estaba efectivamente usando lentes de contacto, lo que confirmaba su intención de no irse a la cama. Todo esto confirmó las mentiras del principal sospechoso, Raven Aboa. El juicio comenzó. El juicio comenzó en 2013. El caso causó un gran revuelo público y fue cubierto activamente por los medios. Atrajo la atención de decenas de personas que querían estar presentes en la sala del tribunal. El jurado recibió información exhaustiva sobre lo que había sucedido. La fiscalía declaró antes del inicio del juicio que creían que el esposo de la mujer asesinada era sin duda culpable del crimen. Sin embargo, no tenían pruebas directas contra el acusado, por lo que el caso se basó en pruebas circunstanciales, lo cual era ventajoso para la defensa de Raven. Al mismo tiempo, la cantidad de material era tan grande que claramente estaba destinada a convencer al jurado de su culpabilidad. La investigación descubrió otra mentira flagrante por parte del acusado. Raven se mantuvo en su historia de que encontró a su esposa ya muerta cuando habló con los oficiales de policía. Sin embargo, en una confesión en una iglesia local, el hombre admitió que cuando encontró a su esposa, ella todavía estaba viva e incluso intentó hablar con él, pero inmediatamente se colapsó y murió. Los detectives también sospechaban que la víctima del crimen estaba teniendo una relación con otro hombre y estaba a punto de dejar a su esposo. Había estado comunicándose con su exnovio llamado Scott durante algún tiempo. Sin embargo, la naturaleza de su correspondencia indicaba que acababan de empezar a comunicarse y no había intimidad entre ellos. Durante las declaraciones de apertura en el juicio, la defensa enfatizó al jurado que los investigadores inicialmente centraron toda su atención en las pruebas contra Raven Avaroa. La policía no persiguió a otros posibles sospechosos e ignoró varias pruebas. Primero, una huella dactilar encontrada en un armario no pertenecía ni a la víctima ni a su esposo Raven Avaroa. En segundo lugar, una mancha de sangre encontrada en la puerta principal no coincidía con el ADN de ninguna de las dos personas. Una tercera prueba importante que se pasó por alto fue una huella de zapato dejada por el sospechoso cuando pisó la sangre de la víctima. Estaba ubicada cerca del cuerpo. La fiscalía basó su táctica en el hecho de que el esposo de la víctima era manipulador, agresivo y sufría de cambios de humor. Una de las amigas de la víctima dijo que sospechaba que tenía un trastorno mental. Una de las chicas que fue amante de Raven reveló que él era bastante meticuloso en sus cálculos, usando varios números de teléfono para contactar a chicas por separado. Esto podría indicar que planeó cuidadosamente el asesinato y podría haber engañado exitosamente a la policía. La misma chica admitió más tarde que Raven una vez la obligó a tener relaciones sexuales con ella en un automóvil, literalmente al costado de la carretera. Él se comportó de manera bastante agresiva, por lo que ella tuvo que acceder. Incluso dejó un mechón de su cabello en el coche por si algo le pasaba. Todo esto tenía que tener una buena razón. No todas las chicas van a una cita y deliberadamente dejan muestras de su ADN en el coche de un chico para que estas huellas puedan usarse para probar su implicación en algo malo. Ella claramente temía por su vida, lo cual le dijo al jurado. Uno de los posibles motivos del crimen, según la fiscalía, fue el embarazo no planificado de Janet. Ella solo se lo contó a sus personas más cercanas, incluidas varias de sus hermanas. Janet estaba tan feliz de ser madre, pero claramente no pensaba que su esposo fuera el mejor padre para sus hijos. La noticia, dada su terrible situación financiera, llevó a la fiscalía a sugerir que Raven Avaroa podría haberse molestado por la noticia de la inminente adición a la familia. Debido a las nuevas revelaciones, la defensa presentó una moción para cancelar el juicio porque los caracteres de la víctima y del acusado no estaban completamente reflejados. Esa moción fue concedida y la siguiente fase del juicio se fijó para marzo de 2014. Para este punto, Raven había llegado a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de homicidio involuntario de su esposa. That I could address some of the things that Chris Jansen's and Ms. Dow have said, but I don't think this is the appropriate time or place for that. So I would just like to state that I didn't receive a fair trial the first time. I don't think I'll receive a fair trial the second time. And the fact is, I love my family very much, and I don't think it's worth risking the possibility of spending the rest of my life in prison for something I didn't do. I take this plea to ensure that that doesn't happen, and that's the only reason I did not kill my wife. Sobre esta base, fue sentenciado a 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 8 años.
Los 4 años que ya había pasado en prisión esperando la sentencia fueron contados. Raven Avaroa fue liberado de prisión el día de Navidad de 2017.